Bueno, chicos del mundo matemático, ahora vamos a ver el tema que tiene que ver con la semejanza y la congruencia. Un tema muy clave en las matemáticas y en el mundo de la geometría porque son aspectos básicos en la construcción de la figura. Pues veamos primeramente lo que tenemos a la mano en nuestra guía. Claramente en la presentación de la indagatoria nos hablan sobre la semejanza y nos dicen claramente que un objeto puede ser semejante a otro cuando tiene las mismas características. Es decir, que puede tener una punta, una cara, tienen aspectos que son comunes, pero que de pronto las medidas no son exactamente iguales. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con la semejanza, cuando se parece a algo nos están hablando de una semejanza. Pero cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de que todos los puntos, es decir, todas las formas de las figuras tienen que coincidir. Entonces, cuando una figura es congruente, significa que estamos hablando de un término de igualdad. Entonces, veamos acá, en un triángulo equilátero, mira que nos están hablando directamente de qué? De congruencia. La mitad del triángulo debe coincidir directamente con la otra mitad del triángulo. Así sucede también en el triángulo isósceles y vemos que en el triángulo escaleno no tiene lados congruentes. Ya Massieu presenta una semejanza con los triángulos que acabamos de mirar. ¿Listo? Acá estamos mirando el triángulo escaleno como tal y la construcción de las figuras. Tenemos lo que tiene que ver con la escala natural, ampliación y reducción, que eso lo estaremos viendo en un video aparte más adelante. ¿Ya? Este es un tema de fondo que estaremos mirando cómo ampliar, cómo reducir. Hay una fórmula que tenemos allí a la mano y que podemos aplicar, pero como les dije, eso lo estaremos viendo en otro video aparte después de este. Entonces, primeramente, como les dije, vamos a mirar los videos como de costumbre. Estaremos mirando el primero que tiene que ver con lo que es semejanza. En matemáticas, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Las características de las figuras semejantes son las siguientes: misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados y ambos tienen la misma forma. Este ángulo mide 90 grados y este también mide 90 grados, por lo que podemos decir que también sus ángulos son iguales. Este cuadrado mide 5 centímetros por lado y este 10. Esto quiere decir que sus lados son proporcionales, porque los lados de este cuadrado miden el doble que los de este. Así que en este caso se cumplen con las características de la semejanza, ya que ambas figuras tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. Vamos a revisar cada una de sus características. Lo primero es que sí tienen la misma forma. Lo segundo es que tienen los mismos ángulos. Hay personas que piensan que una figura, al ser más grande, tiene ángulos más grandes, pero no es así. Mira, este ángulo de aquí mide 90 grados y en esta figura también mide 90 grados. Este ángulo de aquí mide 40 grados, al igual que el otro, que también mide 40 grados. Y por último, el ángulo que queda en cada figura mide 50 grados. Por lo tanto, se puede decir que se cumple con la característica de ángulos iguales. Ahora vamos a ver sus medidas proporcionales. La figura de la derecha es 3 veces más grande que la figura pequeña. Este lado mide 4 centímetros y su homólogo, que es el mismo lado pero en la figura semejante, mide 12. Sí, es el triple. Ahora este lado que mide 3 y su homólogo mide 9 centímetros, que si te fijas bien es el triple. Y este lado que mide 5 centímetros tiene un homólogo que mide 15. Esto quiere decir que se cumple con la última característica de que sus medidas son proporcionales, porque una figura es 3 veces más grande que la otra. Cuando hablamos de lados homólogos, nos referimos a los mismos lados en figuras semejantes. Miren, estos lados son homólogos, estos también son homólogos. Y para terminar, quiero que sepas que estos dos también son homólogos. Facilísimo, ¿verdad?
Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos triángulos que son semejantes. El más grande tiene medidas de 8, 10 y 6 centímetros y el más pequeño solo tiene una medida de 5 centímetros. Para saber la medida de los dos lados que me faltan, tengo que sacar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Así que reviso el lado homólogo de 6 y veo que no tiene valor. El lado homólogo de 8 tampoco, pero el lado homólogo de 10 sí tiene, y es 5. Así que lo que voy a hacer es dividir el más grande entre el más pequeño, en este caso 10 centímetros entre 5, y me da como resultado 2. Esto quiere decir que la figura de la derecha es 2 veces más pequeña que la más grande, así que ya puedo obtener todos mis datos. Para comprobar, divido 10 entre 2 y me da como resultado 5. ¿Ya viste? Es correcto. Ahora para obtener el valor del lado homólogo de 8, también lo divido entre 2, que es mi factor, y me da como resultado 4. Esto quiere decir que el lado homólogo de 8 mide 4 centímetros. Y para obtener el valor del lado homólogo de 6, divido entre nuestro factor, que es 2, y 6 entre 2 me da como resultado 3. Esto quiere decir que el lado homólogo de 6 mide 3 centímetros. Y así puedo obtener valores en figuras semejantes. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos y son semejantes. El más pequeño tiene medidas de 2 centímetros y 5 centímetros. Y el más grande solo tiene la medida de un lado, que es de 6 centímetros. Ahora tengo que calcular cuánto mide la base del rectángulo más grande. Así que tengo que encontrar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Como el lado homólogo del que mide 5 centímetros no tiene valor, voy a utilizar el 2 y el 6, y dividiré el más grande entre el más pequeño, y queda como 6 entre 2, y esto me da como resultado 3. Esto quiere decir que la figura de la izquierda es 3 veces más grande que la de la derecha. Para comprobar esto, multiplico 2 por mi factor, que es 3, y me da como resultado 6. Esto quiere decir que el lado homólogo de 2 centímetros mide 6. Para encontrar la medida del lado homólogo de 5 centímetros, multiplico 5 centímetros por 3, que es nuestra razón, y me da como resultado 15. Esto quiere decir que el lado homólogo de 5 mide 15 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios para que los respondas en los comentarios. Chicos, vamos a ir mirando una segunda presentación donde vamos a estar analizando lo que es la parte de la congruencia, chicos. Ya, entonces vamos a ir mirando de qué forma vamos diferenciando lo que es la parte de congruencia con semejanza. Vamos a ver, tenemos ya la presentación lista. Aquí está. Nos referimos a figuras que son exactamente iguales. Por exactamente iguales, me refiero a que tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Facilísimo, ¿verdad? Ahora aquí tengo dos triángulos que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo estas dos figuras que también son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, medidas iguales y ángulos iguales. O sea, que son exactamente iguales. Cuando hablamos de congruencia, es muy importante aclarar que las figuras congruentes van a ser siempre iguales, pero no siempre estarán en la misma posición. Mira, por ejemplo aquí tengo dos triángulos que son congruentes sin importar la posición en la que están. ¿Ya te diste cuenta? Son exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? Mira también estos dos trapecios, son congruentes, de tal forma que si pongo uno sobre otro, te darás cuenta de que tienen la misma forma, las mismas medidas y los ángulos son iguales. A continuación, te dejaré varias figuras y quiero que me digas en los comentarios cuáles pares son congruentes. Espero tu respuesta. En esta presentación vamos a mirar ahora cuáles son los criterios generales que se necesita para poder definir una
una forma congruente y una forma semejante. Vamos a ir cuadrando la presentación del video, como siempre, para que sea fácil para ustedes llegar hasta ahí. Listo, tenemos ya preparado el video para ustedes. Aquí está. Comenzamos. Que dos figuras son exactamente iguales, tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por lo tanto también ángulos iguales. Para los triángulos existen tres criterios de congruencia y si estos se cumplen, los triángulos deben ser exactamente iguales. El primero es lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? El segundo criterio es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, que son exactamente iguales. Como te puedes dar cuenta en este ejemplo, los dos triángulos tienen dos lados de la misma medida y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, por lo tanto, obtendremos triángulos igualitos, o sea, congruentes. Facilísimo, ¿verdad? El último criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo y se abrevia así, ALA. Esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Recuerda que los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. El primero es lado, 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 y quiere decir que si dos triángulos tienen las medidas de sus lados iguales, son congruentes. El segundo es lado, ángulo, lado, y quiere decir que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual, estamos hablando de triángulos congruentes. Y por último, el criterio ángulo, lado, ángulo, y quiere decir que si dos triángulos tienen un lado de la misma medida y dos ángulos al extremo de este lado que también son iguales, estaremos hablando de triángulos congruentes. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te dejaré unas preguntas y espero ver sus respuestas. Vamos, chicos, lo que es la presentación de lo que es semejanza y congruencia, chicos. Terminamos esta parte de la presentación, espero haya sido de su agrado. Muy feliz día.